La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Número 3, escriba ahí conmigo, diga esperanza de salvación. Y antes de leer el texto bíblico, le contextualizo. El apóstol Pablo escribe 2 cartas a la iglesia en Tesalónica. ¿Dónde estaba la iglesia de Tesalónica? En la Biblia. Eso, Macedonia, la región de Grecia hoy. Y él escribe 2 cartas, y la primera carta, lo que para nosotros es el capítulo 5, trae una revelación poderosa del arrebatamiento de la iglesia, del levantamiento de la iglesia por el Cristo Salvador. Está diciendo que los muertos en Cristo, los que murieron teniendo a Cristo en su corazón, sus cuerpos resucitarán primero. Y luego, dice el apóstol, los que estén vivos, los que hayamos quedado, los que estén vivos, nos reuniremos también juntamente con Él allá en el cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es una promesa. Ahora, él cierra el texto, esa parte de la carta, con esto que les vamos a leer, capítulo 5, versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, seamos maduros. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan espiritualmente de noche se embriagan. Amén. Además del alcohol natural. Dice: pero nosotros somos del día, seamos sobrios, seamos maduros, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cómo qué? Como casco, como yelmo. Dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira venidera de Él, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. Es lo que vamos a hacer hoy: animarnos y edificarnos unos a otros. Vamos aquí en algo de introducción muy rápido. En la teología de la salvación, en la soteriología, se evidencia, escuche, que Dios obra en el creyente en largo aliento. Hay algunos postulados teológicos que dicen que si el Señor te salva hoy, lo hace para siempre, salvo para siempre. Pero hay una necesidad de entender de verdad en el corazón nuestro que el cielo opera regenerándonos. Diga regeneración. Es hacernos nueva criatura, es hacernos como al origen, como al comienzo. ¿Estamos? Y luego aparece un principio que es la justificación, ser justificados en Cristo. Y luego aparece una etapa de santificación, para finalmente poder disfrutar de la glorificación futura en una eternidad gloriosa con Cristo. La Biblia nos enseña estos diferentes aspectos de la obra salvadora de Dios, que son como unas diferentes etapas y que la estamos tratando de condensar en 3 de ellas. Pero necesito que usted ponga atención otra vez, recuerde lo que hemos predicado en estos domingos acerca de la cadena de evangelización. Si usted revisa la cadena de evangelización, ahí están las pantallas. Recuerde que el apóstol nos enseña en Romanos que tenemos que ser enviados. ¿Para qué? Para predicar. ¿Predicar qué? La salvación en Cristo. Que cuando el perdido escuche, oiga, se active en su corazón el creer, la fe, el oír la palabra rema de Dios, para que una vez tenga la fe activada, pueda invocar a Jesús como Salvador de su vida. Amén. ¿Estamos claros en eso? Comparto con ustedes 3 cosas. Número 1, diga conmigo: justificados. Diga justificados. La justificación es el perdón de los pecados pasados, de los pecados del ayer. Hay un pensamiento en las personas
que muchas veces, y hasta te lo han dicho, yo creo que tú has escuchado esto y capaz tú lo has dicho, que somos muy buenos y no necesitamos la salvación. No necesito de eso porque yo soy una persona buena. Dice, yo soy un buen papá, yo trabajo y tengo a mi familia bien, y mi esposa, ahí estoy con ella, y los muchachos están en la universidad y demás, y los domingos me tiro 1, 2, 3 heladas y tal, y no le hago mal a nadie. Entonces yo soy como un alma de Dios, ¿verdad? No necesito. Es un pensamiento que la gente cree que la salvación llega por obras. Es primeramente una enseñanza de la tradición religiosa. Amén. Pero nadie puede considerarse justo por sí mismo. Justo es santo. Nadie puede. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron, dice la palabra, y están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, de la eternidad gloriosa. Pecas, no hay eternidad gloriosa. Luego dice, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando se despierta el creer, la fe que dijimos ahorita, porque están oyendo la palabra de salvación, cuando haya ese despertar y la persona puede invocar a Jesús como Salvador, o sea, viene aquí a una iglesia, lo hace allá contigo en lo privado, alguien lo guía y dice, yo quiero invocar a Jesús como Señor y Salvador, yo lo quiero confesar. Allí se está activando algo que la Biblia lo enseña como el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Jesús lo explica, se lo enseña a Nicodemo, Juan capítulo 3. Le dice en el versículo 3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note que Jesús allí no dice que quien se porte bien, que quien haga los mandamientos, que quien dé el diezmo, el que predique en una iglesia, que sea pastor de la iglesia va a ser salvo. No, Señor. Dice que hay que nacer de nuevo. Si no hay ese nacimiento nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el nacimiento nuevo? Es un nacimiento espiritual de alguien que en su espíritu estaba muerto para Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en pecado, en delitos, el espíritu de la persona no está despierto para las cosas de Dios. Por eso para muchos de ellos las cosas de Dios son locuras. No entienden por qué estamos un domingo aquí, por ejemplo, reunidos. No entienden por qué te levantas a orar. ¿Por qué en lugar de desesperarte cuando hay una mala noticia en la empresa, tú vienes y doblas rodillas? ¿Por qué levantas tus manos al cielo? ¿Por qué llevas alabanzas en tu carro? La gente en su mente, en su corazón, pero principalmente en su espíritu, que no tienen al Espíritu Santo, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque están muertos. Su espíritu muerto para lo espiritual de Dios. Entonces viene el proceso de regeneración. El apóstol Pablo se lo dice a Tito en su carta, y significa que el Espíritu Santo le está dando vida a ese espíritu muerto para que pueda vivir para Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ojo con esto y necesito que lo atiendan bien, por favor. El arrepentimiento, cuando alguien se arrepiente de pecado genuinamente, ya usted sabe la cadena de evangelización, y la persona se arrepiente, activa algo que es la justificación, como el acto legal espiritual, por decirlo así, donde Dios, escuche, Dios declara justo a la persona, al pecador, porque puso su fe en Jesucristo. ¿Y eso cómo funciona, pastor? Porque resulta que viene aquí la persona, y la persona, no sé, puede ser cualquier pecado, puede ser ladrón, y llega aquí y dice, yo necesito ser salvo. Pero la persona es ladrona, vive de estar robando. ¿Qué está pasando allí? Pues que le está diciendo voluntariamente a Dios, le está diciendo, perdóname, Jesús, perdóname. Te confieso y creo que eres mi Señor y Salvador. Cuando eso se suelta,
genuinamente desde el corazón, el Padre ve a la persona, no directo a la persona, sino a través de Cristo. O sea, Él no nos mira a nosotros en nuestra condición en ese momento, sino que está mirando a la persona a través de Cristo primero que todo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, nadie puede ser directo con el Padre si no es por Cristo. ¿Vamos? ¿Vamos? Ahora, voy a ponerme extremo para que usted despierte más el concepto. Y lo voy a llevar a un caso extremo. Esto es pregunta de foros, muchas veces la han puesto. Pongo una escena cruenta, muy de nuestro entorno colombiano. Un hombre empuñando arma intentó atracar a alguien y haciéndole fleteo, por ejemplo. Y ha disparado contra esa persona que quizás se resistió y lo ha herido, o quizás hasta asesinado a la persona, a la víctima, la asesinó. La víctima del atraco, el atracador. Pero resulta que hubo una reacción o de un escolta o de un guardia de seguridad o de un policía y le dispara al ladrón y el ladrón queda herido de muerte, caído allí. Un verdadero cristiano no prende el celular a grabar. Un verdadero cristiano se lanza a hablar con ese hombre. Y hago la pregunta: si ese hombre allí que acaba de matar, que acaba de robar, que acaba de hacer daño, le pide perdón al cielo y reconoce a Jesús como Señor y Salvador y pide misericordia y muere, el hombre es salvo. Ahora, nuestra cabeza cristiana, religiosa muchas veces, no nos cabe en la cabeza. Dice: pastor, pero si acaba de hacer daño, acaba de matar, Dios es injusto. No, Dios es fiel a su palabra. Y dígame, póngame un caso y se la compro. Póngame un caso bíblico. Entonces se lo llevo a la cruz del Calvario. Está Cristo en la cruz y tiene un ladrón que va a morir en pocas horas. Y le está diciendo: yo te reconozco como Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El ladrón no dejó de ser ladrón. En esa cruz, él llega a esa cruz. Ese sí llegó por maleante. Y ese hombre muere allí, pero invocó al Salvador. Uno se burló, va al infierno. El otro invocó salvación, va a la eternidad. Amén. Ahora se lo asiento más bíblicamente el concepto. La palabra dice que el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado, es como una fórmula: creer más bautismo igual salvación, ¿verdad? Pero luego dice: mas el que no creyere será ¿qué? Note algo allí, que no dice: mas el que no creyere y no es bautizado no será salvo. No dice eso. Dice: el que no crea. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dice de esa manera? Por el caso que le acabo de decir. El tipo, el ladrón, el atracador se está muriendo y usted le está dando la palabra de salvación. Y este hombre viene y dice: yo me arrepiento y me voy de este mundo, pero me arrepiento. Se bautizó, no lo pudieron bautizar. No hay forma de traerlo al bautismo. No hay tiempo para el bautismo. Es solamente tiempo para que él crea. Por eso, si cree, aunque no lo bautice, puede salvarse. ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Por qué lo pone así, pastor? Porque tenemos que romper el pensamiento de el hijo mayor, el hermano mayor de pródigo. El hermano mayor de pródigo es: ¿cómo le vas a hacer fiesta a este bandido que se robó todo y yo que he sido fiel no me hace fiesta? Hay gente que puede tener 10, 5, 15 años en el evangelio y a último momento se le puede quemar el pan en la boca del horno y perder la salvación. Y alguien que en su último momento de vida, en el último aliento, oró al cielo por misericordia y a pesar de haber hecho algo delictivo allí, minutos antes, puede ser salvo. Los hermanos que son del área de salud, médicos, enfermeros, que pueden llegar a unidad de cuidados intensivos, que pueden llegar a habitaciones de una clínica y esa persona está a puerta de morir. Qué bueno que aún la persona está en estado de coma. Ore por salvación. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de que se salve la persona. Y a veces nosotros los pastores, los demás, no pueden entrar a una medianoche, pero usted está trabajando allí. Y qué bueno que pueda llevar la palabra de salvación.
al que se está perdiendo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ahora, vengan. Estamos diciendo que la persona viene en el pecado. Necesito que usted esté claro en lo que estoy predicando. La persona viene en condición de pecado. Se arrepiente. Ahora ya no es en la calle, ya no hay balas, ahora es aquí en la iglesia. Aquí, un domingo. Ahorita lo haremos. En el nombre de Jesús. Y la persona se arrepiente. Yo quiero que sepa que delante de Dios lo que hay es un cambio de estatus de esa persona. Y Dios comienza a declararlo justo al pecador a través de la justicia de Cristo. Porque quien lo justifica es el Señor. Acabamos de leerlo. Acabamos de decir, siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la persona recibe un estatus distinto porque puso su fe en Cristo Jesús como Salvador y el Padre remueve la culpa del pecado. Amén. ¿Vamos? ¿Estamos bien ahí? Ahora, ese hecho no hace que el pecador se vuelva un santo perfecto en un minuto. No es así como opera el cielo. O sea, una cosa es que cambie el estatus, porque ahora eres una persona que el Espíritu Santo te ha tocado a través de que alguien te predicó y creíste en fe y confiesas a Jesús como Señor y Salvador. El estatus cambia, pero no significa que es un santo perfecto. Significa que la persona pasó de culpable a perdonado, pasó de condenado a salvado y entra en un proceso llamado santificación. La justificación entonces es el acto donde la culpa por pecados pasados es removida, se quita, amén, y se recibe una nueva condición espiritual, legal delante del Padre. Y proféticamente la justificación abre una nueva etapa en la relación con Dios. Y a partir de allí no somos ya extraños ni condenados delante del Señor porque Cristo está intermediando, sino que comenzamos a ser nueva criatura redimida por el Señor, porque es un acto de justificación del cielo. Amén. Esto nos lleva a lo segundo, y es, diga conmigo, santificados. Diga santificación. Aquí, ahora, aquí, en este momento de mi predicación, se rompe la unidad, porque la gran mayoría de los que predican la salvación por gracia están de acuerdo con lo que he dicho hasta ahora. Palabras más, palabras menos. Pero ahora se rompe porque hay gente que predica que cuando recibes a Jesús una vez, eres salvo para siempre. Y eso no lo dice la Biblia. No lo dice la palabra así. Y muchos creyentes están siendo confundidos en lo que acabo de decir. Y usted necesita totalmente la claridad para no ser engañado. Porque ¿sabe de qué estamos hablando? De la salvación suya, la de los suyos. Se necesita comprender realmente cómo opera el cielo en el proceso de salvación. Cuando habla de justificación, dije perdón de pecados ¿qué? Pasados. Pero cuando se habla de santificación, se está hablando del presente. Se está hablando del momento. Se da en un proceso de transformación. Oh, gloria al nombre de Dios, que se da en el hoy. En el hoy se está dando el proceso. Se lo voy a decir de esta manera. Por lo general nosotros llegamos a Cristo porque tenemos un pecado o una condición muy fuerte en nuestra vida. Hay gente que, por ejemplo, llega a Cristo porque el hogar se está destruyendo. Llega a Cristo porque hay una crisis económica. Llega a Cristo porque hay una crisis de salud. Llega a Cristo porque hay una crisis emocional, hay una crisis espiritual. Y llega a Cristo. Aquí ninguno de los que estamos aquí hemos llegado perfectos. Si estamos aquí es porque hay una necesidad. ¿Amén o no amén? Bueno. Entonces, iglesia, escuche esto. Escuche esto que es importante. Yo lo relaciono como, para que lo entienda, como un iceberg. Un iceberg es una porción grande de hielo que flota en el mar. El que hundió el Titanic. Donde por encima del nivel del agua usted ve una punta de hielo. Esa punta de hielo es el pecado, la situación que lo trajo a Cristo. Es el alcoholismo, adulterio, fornicación,
es el robo, es la mentira, es la enfermedad, lo que sea, es la punta del iceberg. Hay gente que llega al Señor preso de la drogadicción, por ejemplo, preso de la maldad, del robo llega, esa es la punta del iceberg. Cuando llega al Señor y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, esa punta es cercenada, es quitada, es borrada el pecado y comienzan a salir en evidencia otros pecados que nosotros no sabíamos que tenemos. Otras acciones que ofenden a Dios que no sabíamos que la teníamos. Amén. Amén. Digamos que la mujer, la esposa, es una mujer que responde y respeta al esposo. En el sentido de que, por ejemplo, el esposo le pide hoy: no quiero ir a la iglesia con el pantalón arrugado, ¿por qué no me ayudas y me lo planchas? Y entonces le responde: ¿tú qué estás pensando? ¿Que yo soy qué, esclava tuya? Aprende a planchar ese pantalón de una buena vez. Me tienes hasta aquí aburrida con ese cuento de que te haga todo. Tú eres un inservible y tú tal y tal y tal y pum, 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 pum. Ofendió al hombre. Amén. No pasa aquí, pasa en otra iglesia. Pasa en otro culto. Venga, ojo. ¿Qué ocurre? Yo le he dicho que estas puertas son los mejores consejeros matrimoniales porque cuando la gente pasa esas puertas cambian. Y se vuelven galanes, se vuelven amables, se vuelven no sé qué. Hay uno que tenga hasta abrazado a la esposa ahí, así tal. Cariñosito. Y resulta que no son así, sino que esas puertas hacen algo y se ponen como cariñosos. Resulta que vienen de camino a la iglesia. Y ella viene y dice: mi amor, no me siento bien con lo que ha pasado hoy. Yo he sido irrespetuosa contigo, te he faltado el respeto. Estaba ofuscada. Perdóname por haberte respondido así. Voy a hacer lo mejor de mí para tratarte distinto, tratarte con honra, cumplir la palabra de saber ser una esposa sujeta, no esclava, sujeta al principio. Y él le dice: está bien, mi amor, y tal, vamos a hacerlo mejor, y tal, y tal, y tal. Cambió. Fin del comunicado, ahí no hay ningún problema. No es una costumbre, es una situación. Es un momento, estuvo ofuscada, Pero cuando ella, esa acción la hace repetitivamente, o sea, siempre es esa mujer respondona, siempre es esa mujer que ofende a su esposo, siempre es esa mujer que está maltratando al esposo, esa mujer que está evidenciando falta de honra, de sujeción a la autoridad en Dios del hogar, que es el varón, entonces se te constituye pecado. Y no eres ladrona, no eres promiscua, no eres borrachona, no eres nada de eso, pero estás pecando en una práctica, se convierte en una práctica, se convierte en un castillo, se convierte en una fortaleza espiritual que si Cristo viene o usted se va de este mundo, usted no se va en salvación. ¿Por qué? Porque estás pecando intencionalmente. ¿Me entiende? Resulta que, repito, usted llegó a la iglesia siendo una mujer que, por ejemplo, era una mujer que cometía actos de infidelidad. Y por eso llega a buscar a Cristo a este lugar. Y le pide al Señor: Señor, transfórmame, quítame eso. Y el Señor se lo quitó. Usted fue libre de la punta del iceberg. Pero comienzan a evidenciarse otros actos que ofenden a Dios, que pueden ser pecados delante del Señor y que necesitan transformación. Ese proceso se llama el proceso de santificación. Aquí nosotros no nos las podemos dar de santos, pero lo que sí podemos decir es que somos gente que estamos deseosos de estar en un proceso de santificación delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en Filipenses 1:6, él está diciendo que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nosotros no somos un elemento, no somos un producto terminado. Nosotros estamos cada vez en mejora continua de parte del Espíritu Santo.
Voy a decirle algo más. Entonces la santificación es un proceso continuo del Espíritu en nosotros, donde nosotros lo que estamos aprendiendo es a conformarnos, tener la mente de Cristo, aprender a desarrollar una transformación de pensamiento, que ya no somos la gente del ayer, ya no somos los egoístas del ayer ni el resentido del ayer. Comienza a cambiar el patrón de pensamiento, comienza a cambiar el patrón de comportamiento. Hay gente que allá en la vida pasada en el mundo fueron maltratados, fueron traicionados, no estudiaron donde quisieron estudiar, no trabajaron, no hubo una oportunidad que quizás tuvo el vecino, que tuvo el primo, que tuvo el hermano, y han llegado al Señor y siguen con el mismo resentimiento y están hablando de los principios de la Biblia, pero siguen hablando con el mismo corazón resentido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que día a día nos está puliendo, día a día nos está perfeccionando, día a día está quitando lo de nosotros que lo ofenden. Amén. Es ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo evidencio, pastor, cómo evidencio yo la transformación del Espíritu? Fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu habla de que eres una persona de paz. Esa guerra que todo el tiempo tienes se va. Eres una persona de paciencia. Esa impaciencia no da testimonio de eres un hijo o una hija de Dios. Mansedumbre. Aprendes a callar cuando hay que callar. No todas las peleas las compras. No todas las discusiones las vas a ganar. Eres una persona de amor. Eres una persona donde puedes escuchar la voz profética de Dios. Amén. Iglesia, se necesita comprender que estamos en un proceso. Ahora el apóstol Pablo en Romanos 8:13 enseña que hay una batalla de contrapesos. Escuche esto que es clave. Mire, tenemos una carne, esta carnita. Esta carne pide carne. Pide que la complazcan. Y si esta carne nosotros la alimentamos, entre más carnalidad haya, menos Espíritu Santo habrá en nosotros. Si nosotros crecemos en el Señor, espiritualmente la carne es controlada porque el Espíritu nos ayuda a tener el dominio propio. Amén. Entonces son dos fuerzas que se contraponen y están en nosotros, porque lastimosamente no podemos soltar la carne porque es nuestro ser. Y usted duerme con esa carnita. Y usted se levanta con esa carnita. Y cuando hablan de usted, se le revuelve el reyescastro de su carnita. Y usted tiene ganas de pelear. Usted quisiera no tener ninguna culpa de pecado para tirar piedras. Las redes sociales evidencian muchas cosas. Yo veo gente allí de la iglesia. Yo no sé para qué usted quiere que yo lo siga. A usted le conviene que mejor el pastor no lo siga. ¿Para qué? Pero está peleando la una con la otra. Unas youtubers por allá están peleando. Usted se pone a opinar. Y ahí está peleando la hermana. Más de uno dándole like a la otra que está mostrando el mediocampo, la delantera y está dándole like. Y hasta comentándole. ¿Por qué? Porque falta obra del Espíritu en tu vida. Amén. Y lo necesitamos. Ahora voy a decirle algo más. Voy a irme un peldaño más que se revienta mucho con el calvinismo, de lo que voy a decir ahora. Porque se habla de una gracia irresistible que hagamos lo que hagamos nos va a salvar y va a ser en nosotros. Espere. El cielo necesita de nosotros un eco. No somos autómatas. El cielo necesita ver que usted está dispuesto. Es colaborar en el proceso de santificación. Porque una responsabilidad sí tenemos que asumir. Iglesia, la obra es de Dios en nosotros. Él es el que nos transforma. Nunca se olvide de eso. Es el Espíritu Santo que está haciendo la obra de santificación en ti. Amén. Pero se requiere en nosotros obediencia. Se requiere en nosotros fidelidad. Se requiere en nosotros disciplina. La disposición del Espíritu Santo obra en mí. Lo dijo el apóstol: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Tengo que morir a los gustos que ofenden a Dios. Tengo que morir a las cosas que ofenden al Señor. Y nos cuesta porque nuestra carne nos lleva justamente allá. Pero somos gente que hemos abandonado las disciplinas espirituales. No oramos. No somos gente que estudiamos la palabra. No somos gente que estamos en la comunión con el Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y mire esto, Le dije al principio, justificación. A través de Cristo, ahora el Padre dice, eres justo. Pero entras, segundo, en un proceso de santificación. ¿Estamos? Significa que nosotros no somos perfectos. Él nos ve como justos, pero nosotros no somos perfectos en la práctica porque lidiamos con la carne. Amén. Y Jesús tuvo la oportunidad de evidenciar lo que se siente en esta humanidad. Se hizo carne. Y luego tuvo la resurrección y tuvo 40 días donde compartió, pero ahora siendo cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no necesitaba comida, ya no necesitaba alimento, ya no necesitaba descanso. ¿Por qué? Porque era resucitado. Y la única manera de que ellos vieran, de que si era el Señor, era que tenía las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Vieron, es Jesús. Los que iban camino a Maús eran discípulos y no sabían que estaban hablando con el Señor, porque Él tenía ahora ahí la oportunidad de revelarse o no revelarse. Y ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros que se hace tarde. Y cuando llegó el momento de compartir la cena, cuando bendijo el pan, dice el texto bíblico, desapareció delante de ellos. Y entendieron que era Jesús. Lo que le quiero decir, iglesia, es que se necesita comprender, pero que no es excusa, pero sí comprender que estamos en un proceso de transformación, de santificación. Y que nunca te creas el perfecto y que nunca te creas el más santo. Que aunque tú ya superaste, qué sé yo, la adicción a las drogas, no mires por encima del hombro el que todavía es drogadicto. Él está en su proceso. Hay gente que comete otra clase de pecados, pero como no parece que fueran pecados, entonces se creen con la autoridad para señalar al otro. Y nosotros no estamos aquí para señalar, sino para decir, enseñar la verdad de esta palabra, para que confronte al pecador. Amén. Pero que no sea desde la posición de que yo soy más que tú, sino de que Dios me sacó de allá y por gracia te doy lo que Él me ha dado a mí, y eso es distinto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, es una santificación progresiva. Es un proceso que se da en el día a día. Se da hoy domingo, pero también se da mañana lunes y el martes, y sigue. Amén. Es un proceso donde nosotros tenemos que ser libres espirituales para no ceder a la práctica del pecado. Es un proceso donde nosotros crecemos progresivamente en santificación, en santidad. Y solamente en Cristo, que nos ha apartado para ser consagrados para Él y puestos en una posición santa ante Dios. Pero la santificación es progresiva y usted tiene que ganarle la batalla al pecado. Y digo algo más, escuche, aquí no hacemos obras para ser salvos, sino porque soy salvo hago buenas obras, que es distinto.